Muy buenas, soy Juan Leiva, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga y responsable del simposio titulado La innovación para el desarrollo educativo inclusivo y de calidad del deseo a la realidad. Estoy muy satisfecho de poder participar en este 16º Congreso Internacional de Educación e Innovación, interconectando culturas y modelos educativos y honrando el afectuoso saludo. Coordino en el marco de esta línea cuarta del Congreso, dedicada a la inclusión educativa, este simposio, con compañeros y compañeras de la Universidad de Málaga y otros colegas de otras universidades. Me gustaría en esta breve exposición hacer referencia a aspectos básicos que vamos a abordar en el marco de este simposio. En primer lugar, vamos a plantear de forma decidida la concepción de la educación inclusiva, un concepto y una construcción pedagógica que debe huir de planteamientos populistas y de retórica narrativa o de narrativa retórica para fundamentar realmente en qué consiste la educación inclusiva en el siglo XXI. La educación inclusiva no consiste únicamente en una mirada restrictiva o reduccionista de la participación y presencia del alumnado con diversidad funcional en las aulas. Es algo mucho más complejo. Supone sobre todo una mirada y una perspectiva abierta para valorar de forma auténtica y empática la diversidad, las diferencias, pero no de una manera eminentemente dicotómica, sino al contrario, de una forma compleja, rica y fructífera, apostando de forma clara y nítida por una valoración de esa diferencia en términos positivos, diferencia que puede ser, como bien sabemos, funcional, emocional, cultural, lingüística, etc. Realmente la educación inclusiva es uno de los principales retos a los que se enfrenta realmente sistemas educativos. Sistemas educativos preocupados y ocupados por intentar garantizar la máxima calidad educativa para todo el alumnado y su familia. Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad imperiosa de buscar un sentimiento de pertenencia que mejore la vida, el bienestar y, por supuesto, el rendimiento académico de todo el alumnado. No se trata de integrar, se trata de favorecer un nuevo paradigma más democrático, más justo, más solidario y responsable para evitar y reducir al máximo cualquier tipo de disfunción en el marco de la educación actual. Realmente, el afirmar en el simposio que se encuentra la educación inclusiva entre el deseo y la realidad es que realmente los deseos de inclusión, de participación del alumnado culturalmente diferente, del alumnado que plantea unas necesidades específicas de apoyo educativo, requiere sobre todo una percepción abierta, holística, sobre qué necesidades, qué intereses, qué motivaciones plantea este alumnado para que la escuela dé respuesta adecuada y efectiva a sus necesidades personales de aprendizaje. Y la realidad es que nos encontramos con posicionamientos muy dicotómicos, posicionamientos que van desde una mirada eminentemente populista en el que únicamente la presencia de ese alumnado diverso, sin ningún tipo de cambio didáctico o de transformación del contexto, es una mirada eminentemente reduccionista y que no ayuda para nada a la inclusión. Hay otra mirada, digamos, también de corte no ajustada a la realidad, y es aquella que defiende una diferenciación didáctica, en el sentido de discriminar y diferenciar muy bien la intervención educativa con este alumnado. El alumnado, cualquier tipo de alumnado, requiere sobre todo una ayuda permanente y constante a lo que serían sus propias necesidades personales educativas. Esto nos lleva a pensar, en el marco del simposio que estamos planteando en este congreso, la relevancia de la personalización de las respuestas educativas. ¿Para qué? Para precisamente transformar, que haya una transformación humana y una participación eminentemente activa, proactiva y constructiva. ¿Para qué? Para dar respuesta educativa ajustada a las necesidades de un alumnado cada vez más diverso, altamente heterogéneo, que requiere sobre todo medidas no estandarizadas, pero medidas en las que participen todo tipo de figuras. Esa mirada populista, y yo diría que fuera de la realidad, que tiene que ver con huir de la participación de especialistas en la propia vida, en la cotidianidad de la escuela, es una mirada que hace un flaco favor a la inclusión educativa. Querer expulsar del sistema educativo a profesionales que vienen a ayudar
a cooperar, a trabajar en pro de la participación activa de este alumnado, es un error mayúsculo. Es más, si es posible, y por supuesto deseable, vamos a plantear la incorporación de nuevos agentes educativos o paraeducativos o paraprofesionales que vengan en la línea de ayudar, de incorporar nuevos estilos, nuevas formas de personalización de la respuesta educativa para la mejor inclusión de este alumnado, para dotarlo de mayor competencia, de mayor autonomía. Y, por supuesto, estamos a favor de una reconceptualización, de una resignificación del papel y de las funciones de estos nuevos agentes. ¿Para qué? Para fomentar una escuela en la que los valores de equidad, de pluralismo, de participación, de diversidad e inclusión educativa estén presentes de forma permanente en esta nueva respuesta que requiere toda la escuela. Todas las escuelas son hoy día espacios de diversidad. Esos espacios de diversidad deben ser atendidos de una forma propositiva, como he dicho, y planteando, por supuesto, elementos de innovación educativa. Continuamos con otra idea fundamental. Este simposio lo que viene a plantear de manera teórico-práctica, desde un punto de vista educativo inclusivo, es favorecer un análisis crítico y reflexivo, abierto al escrutinio público, abierto a la comunidad educativa. Estamos en un congreso que fomenta las culturas diversas, la interconexión, el debate, la libertad, y por tanto es importante el que podamos hablar con libertad y podamos expresar sin ningún tipo de tapujos aquellos aspectos científicos que creemos decididamente que están favoreciendo la atención a la diversidad desde parámetros de calidad. Por tanto, este análisis crítico y reflexivo nos va a llevar de forma inexcusable a posicionarnos, a favorecer ese planteamiento de acciones pedagógicas inclusivas, interculturales, que vayan en la línea de adecuarnos a la atención a la diversidad. Una atención a la diversidad que, insistimos, siempre, siempre, siempre es hoy día uno de los pilares fundamentales del concepto de calidad en el sistema educativo. ¿Qué temáticas vamos a afrontar, vamos a plantearos en el simposio que os presento? Pues bueno, por una parte hay 4 grandes bloques: la formación inicial y permanente en el uso, en el manejo de las TIC, la enseñanza compartida y la mediación de las aulas, el uso de estrategias metodológicas activas, innovadoras, a la vanguardia de las transformaciones socioeducativas, y finalmente, asistencia personal de aula para la atención a la diversidad del alumno. Comienzo precisamente por esta última. He comentado que nos interesa mucho la incorporación, el estudio de nuevas figuras emergentes para la mejor calidad en la atención a la diversidad. Una de ellas, de esta figura, es la asistencia personal de aula, comúnmente llamado como maestro sombra, un término que realmente pues, lo utilizamos de manera, en ocasiones, poco acertada, porque el perfil de esta nueva figura es un perfil muy particular que está requiriendo, digamos, un análisis crítico y reflexivo muy importante. Hay mucha disparidad en la implementación de esta figura y también vamos a intentar desvelar de una manera inclusiva qué papel, qué características, qué funciones pueden ejercer y deben ejercerla para ayudar y para subrayar e enfatizar la importancia de la personalización de la respuesta educativa al alumnado con diversidad funcional, especialmente al alumnado con TEA, con trastorno de espectro autista y otros hándicaps que están presentes dentro del aula. En segundo lugar, voy a hacer referencia a la enseñanza compartida y mediación en las aulas. En este sentido, la codocencia, la docencia compartida, el fomento de la corresponsabilidad en el aula, hoy día es una de las estrategias más relevantes e innovadoras. De hecho, el poder plantear que dentro del aula haya más de un docente, haya 2 o más, supone un elemento absolutamente básico y fundamental. Hay ya estudios que se están implementando en España, en Europa, que nos llevan a pensar que es una de las estrategias más novedosas, más innovadoras, más inclusivas, si que realmente queremos favorecer la presencia activa del alumnado dentro del aula ordinaria, con un sentido, con una calidad en la intervención, sin obviar los necesarios conectores de ayuda metodológica, de cooperación y solidaridad dentro del aula. Por supuesto, vamos a abordar, como ven ustedes, un tercer bloque, sería el uso de metodologías, de estrategias metodológicas y didácticas innovadoras, creativas y activas. ¿Para qué? Para intentar generar un debate pedagógico sobre cómo transformar y cómo estar a la vanguardia
de las mejores transformaciones de la escuela. ¿Por qué? Porque realmente no se trata únicamente de dar información, sino sobre todo de dar una transformación empírica a partir de la revisión de estas estrategias metodológicas que favorecen de forma nítida y clara la educación inclusiva. Aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje, obviamente, por descubrimiento. Hay una amplia amalgama, una amplísima amalgama de propuestas metodológicas que ahora mismo se están implementando, todas bajo el paraguas del aprendizaje cooperativo, para intentar fomentar los máximos lazos de interconexión, de participación, de motivación y, por supuesto, de accesibilidad al alumnado en el marco de un paradigma que para nosotros, para todos los componentes de este equipo que formamos el Simposio de Educación Inclusiva de la Universidad de Málaga, tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Y finalmente, sí me gustaría mencionar algo absolutamente fundamental y es la incorporación competencial digital en el marco de un amplio abanico de competencias profesionales que tienen que tener los docentes, desde las denominadas soft skills, las denominadas competencias blandas de liderazgo, de capacidad de empatía, de creatividad, de fomento de la asertividad, una gran variedad de competencias y dentro de ellas, marco de competencias didácticas, nos encontramos con la importancia de las TIC, el uso de dispositivos, de herramientas, de software, pero también de hardware, que ayuden a una formación inicial y permanente que esté siempre a la vanguardia, que esté siempre siendo actual y favoreciendo, digamos, esos perfiles, digamos, eclécticos, híbridos, que sean resolutivos, como planteaba Nelson Boudouin, es decir, que sean realmente proactivos para ayudar a mejorar la calidad y la atención educativa ajustada y personalizada en el marco de esa diversidad, de esas aulas que en nuestro grupo siempre nos gusta llamarlas aulas de colores y sueños. En este sentido, voy a finalizar mi intervención, esta presentación de esta temática del simposio, en este Congreso Internacional de Educación y Mención, aludiendo y agradeciendo, por supuesto, a la compañera Lucía Parodi García, que va ahora a continuación a plantearos en qué consiste y de qué vamos a tratar en este primer bloque de formación inicial y permanente en el uso de las TIC. Muchas gracias. Nuestra primera ponencia se titula Avanzando en la formación competencial con TIC para la inclusión educativa y los participantes son el doctor Juan José Leiva Olivencia, el doctor Antonio Matas Terrón, la doctora María Jesús Santos Villalba y yo, Lucía María Parodi García. En este trabajo destacamos la importancia del papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo. El uso adecuado y responsable de estas herramientas es un reto que los profesionales de la educación debemos abordar desde la formación inicial. El título de esta ponencia plantea la idea de que el progreso en la educación no solo se logra a través del uso de las TIC, sino también mediante una inclusión educativa que permita a todos los individuos desarrollar sus habilidades y competencias. En otras palabras, el objetivo no es solo abordar y sumar herramientas tecnológicas a la enseñanza, sino también crear ambientes de aprendizaje más accesibles, diversos e inclusivos. La formación competencial con TIC desde un paradigma educativo inclusivo es una idea que abraza la diversidad de los individuos y reconoce que cada persona tiene habilidades y talentos únicos. De modo que este enfoque no solo busca ofrecer una educación de calidad, sino también propiciar el desarrollo integral de los estudiantes, quienes deberán enfrentarse a un mundo cada vez más complejo y globalizado. En este contexto, el diseño universal para el aprendizaje es un concepto clave. Este paradigma se basa en la accesibilidad universal a la educación y reconoce la importancia de la diversidad
es la promoción de procesos educativos innovadores en los que se utilicen las TIC como herramientas para una educación transformadora. Para la implementación de una educación inclusiva mediada por las TIC es fundamental prestar atención a las estrategias pedagógicas que se emplean en el aula. Estas estrategias deben ser diseñadas con el fin de promover la participación activa de todos los discentes y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las tecnologías. Además, es importante tener en cuenta que el simple acceso a recursos tecnológicos no garantiza su buen uso. Para obtener el máximo provecho de las TIC, es necesario desarrollar habilidades y competencias digitales que permitan a todos los estudiantes utilizar estas herramientas de manera efectiva y responsable. El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión panorámica de la formación digital del profesorado y metodologías inclusivas mediadas por las TIC. Los profesionales de la educación deben responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento y para ello es preciso la adquisición de competencias digitales docentes para proporcionar una enseñanza de calidad y accesible a todos los estudiantes. Las competencias digitales docentes pueden definirse como las habilidades fundamentales que todo docente debe poseer para poder integrar las TIC de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas y así poder ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de todo el alumnado, garantizando una educación inclusiva y equitativa para todos y todas. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes modelos y estrategias de competencias digitales, como el marco de competencias de los docentes en materia de TIC, promovido por la UNESCO. Su objetivo es servir de base para la formulación de políticas y programas de formación docente que refuercen el uso de las TIC en la educación. Los docentes deben estar en constante actualización para familiarizarse con los distintos avances tecnológicos y para crear entornos de aprendizaje personalizados que se adapten a las diferentes habilidades de los estudiantes y de esta forma puedan alcanzar aprendizajes significativos y favorecer su rendimiento académico. Las estrategias pedagógicas se conocen como las acciones estructuradas que llevan a cabo los docentes para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Existen numerosas metodologías activas y estrategias pedagógicas inclusivas apoyadas por las TIC. Entre otras, nos encontramos con la gamificación, una estrategia basada en la ludificación y la didáctica que persigue crear un entorno de aprendizaje donde los estudiantes se encuentren motivados y puedan alcanzar un rendimiento académico óptimo. También nos encontramos con el aprendizaje basado en proyectos. Con este tipo de aprendizaje se promueve una metodología de carácter inductivo a partir de la cual el docente interviene como guía y el propio estudiante debe dar respuesta a una situación real concreta. Por otro lado, nos encontramos con el aprendizaje invertido o Flipped Classroom. Esta metodología cambia la metodología tradicional por un modelo innovador mediante el que se usa la tecnología como recurso para acceder y profundizar en los contenidos que el alumnado debe adquirir de forma autónoma y el profesorado refuerza el aprendizaje en el aula. El aprendizaje basado en el pensamiento.
Este enfoque propicia el uso de técnicas gráficas de organización y su finalidad es que los docentes desarrollen un pensamiento analítico y creativo. Design Thinking es una metodología que se centra en el pensamiento del diseño y establece una serie de fases, como son el descubrimiento, la interpretación, la ideación, la experimentación y la evolución. También tenemos el aprendizaje cooperativo, que incluye múltiples estrategias para trabajar en grupo y alcanzar unos objetivos comunes. Por último, destacamos el aprendizaje basado en problemas, cuyo fin es solucionar un problema determinado a través de un trabajo de investigación y reflexión permanente. En este sentido, podemos concluir con la plasmación de una serie de variables que orientan de forma eficaz la resignificación de la formación en educación inclusiva con TIC, como son la practicidad, la pluralidad, la participación y la profesionalidad. Cuando hablamos de practicidad, nos referimos a que la proyección formativa únicamente tiene sentido en la práctica docente si es relevante y eficiente a la hora de resolver problemas o incidencias para la mejora de la calidad en la atención a la diversidad. La otra variable, que implica un avance sustancial en la formación competencial inclusiva con TIP, es la pluralidad de herramientas y dispositivos tecnológicos que están a disposición de los docentes para poder mejorar la vida de los estudiantes sin ningún tipo de excepción, y especialmente la vida y el bienestar de aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o que se encuentra en riesgo de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, no podemos obviar el carácter participativo que resulta indispensable para poder hacer valer la significatividad de una formación situacional y contextualizada donde las aplicaciones digitales se emplean como motor de ayuda y como recurso de personalización de los aprendizajes en función de las necesidades, intereses, motivaciones y características del alumnado. Por último, destacamos la provisionalidad como cualidad absolutamente configuradora de la formación competencial de un profesorado que tiene que estar en constante y permanente actualización para poder dar respuesta ajustada a las demandas que permanentemente son cambiantes y se encuentran en un acelerado cambio o modificación social, cultural y escolar. A modo de conclusión, también destacamos que los estudiantes de hoy día se desenvuelven en un contexto tecnológico y como tal deben tener la capacidad de crear, de administrar contenido, de manejar herramientas digitales y de saber resolver problemas tecnológicos para poder dar respuesta a las demandas emergentes. Además, tras la pandemia por la COVID-19, las TIC han cobrado gran protagonismo en los procesos de enseñanza, transformando los modelos y los estilos pedagógicos y dando paso a metodologías activas y participativas con las que ofrecer una atención personalizada y lograr que los docentes sean más participativos y autónomos en su aprendizaje, fomentando su desarrollo integral y su preparación para enfrentarse a los retos del mundo actual. Por todo ello, destacamos la necesidad de seguir avanzando en la formación competencial con TIC para la inclusión educativa. Muchas gracias por su atención. A continuación, voy a presentar la ponencia denominada Codocencia y mediación para la mejora de la convivencia y el aprendizaje relevante, cuyos autores y autoras somos la doctora María José Alcalá del Olmo Fernández, la doctoranda Lucia María Parodi García, el doctor Francisco José García Aguilera y mi persona, la doctora María Jesús Santos Villalba de la Universidad de Málaga.
Para introducir esta ponencia, cabe resaltar la codocencia o enseñanza colaborativa y la mediación escolar, que constituyen dos estrategias pedagógicas que están tomando gran relevancia en los distintos niveles del ámbito educativo y que llevan consigo una serie de ventajas que tienen como fin el poder ofrecer una respuesta, una atención personalizada a las necesidades, características e intereses del alumnado y la mejora de la convivencia. Centrándonos en la codocencia, en el contexto de aula, dos o más docentes colaboran entre sí para planificar, diseñar, impartir materias educativas, así como para evaluar a sus estudiantes, siendo primordial una coordinación adecuada, puesto que de ello pues, va a depender un desarrollo idóneo y satisfactorio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La mediación escolar favorece la resolución de los conflictos entre los grupos de iguales en los espacios educativos y los contextos socioeducativos. La finalidad, el objetivo de este trabajo es poner de relieve, por un lado, la codocencia como un enfoque pedagógico crucial para atender a la diversidad y para poder favorecer los procesos didácticos desde una perspectiva eminentemente inclusiva, y también destacar la mediación como una herramienta para potenciar un clima de convivencia óptimo y lograr así una educación plena, de calidad y en el seno de unos valores clave en la sociedad de hoy día. Si nos centramos en la codocencia en las aulas, la codocencia es un modelo de trabajo que tiene que contemplar diversas dimensiones de planificación didáctica, de intervención docente y de evaluación. En primer lugar, se requiere de una buena planificación, organización, donde se deben clarificar los contenidos, los objetivos, la metodología y los recursos para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. En segundo lugar, la intervención en el aula referente al acuerdo de una serie de normas de conducta, de unas formas de comunicación con los estudiantes, favoreciendo todo ello el uso del espacio de clase de una manera equitativa, organizada, colaborativa. Y por último, la dimensión 3, que tiene que ver con los procedimientos de evaluación curricular, es decir, los instrumentos y los criterios que se van a aplicar para comprobar el grado de adquisición de conocimiento y de competencia de nuestra alumna. La codocencia se puede llevar a cabo de diversas maneras. En primer lugar, como podemos observar, enseñanza por estaciones, donde se forman varios grupos de trabajo y cada docente prepara la materia a impartir en una estación. Los estudiantes van rotando por esas estaciones y con el fin de adquirir un determinado aprendizaje que se va a contemplar cuando ya se haya visitado todas las estaciones. La enseñanza en paralelo consiste en la impartición de docencia en grupos de clase que reciben la misma enseñanza, pero por distintos docentes. La enseñanza en equipo, que se trata de dos o más docentes en el aula que se alternan en la sesión, esa impartición de contenido. La enseñanza de apoyo, donde un docente asume el papel de líder de enseñanza, encargándose de dirigir la clase, y otro que asumiría el rol de apoyo, observando, interviniendo con el alumnado cuando lo requiera. Por último, la enseñanza complementaria, donde los y las codocentes aportan al proceso educativo, adquiriendo diferentes roles, pero a su vez diferentes y complementarios. Por ejemplo, uno explicaría el contenido, se centraría más en la experiencia, en lo teórico, y el otro en lo práctico. Pasamos ahora a centrarnos en la mediación escolar. En los últimos tiempos, uno de los mayores problemas y problemáticas que afectan a los sistemas educativos contemporáneos viene marcado por el aumento de factores que atentan contra la convivencia, reflejado especialmente en la indisciplina, en conductas disruptivas, en situaciones de racismo, de xenofobia, de acoso escolar, de violencia de género, que generan importantes desajustes y repercusiones en el ámbito emocional y en el rendimiento académico. La definición, la percepción de valores que son considerados esenciales hoy día en una situación de cambio,
atienden a una serie de fisionomías de estas realidades sociales, culturales, económicas, familiares, que llevan a redefinir cuál es la cultura, las formas de socialización e incluso los procesos de interacción familiar. Se pueden dar diversas estrategias. Nosotros nos vamos a centrar en la mediación escolar porque contribuye a la resolución de conflictos del grupo de iguales en el ámbito educativo. Esta se conforma, la mediación escolar, como una herramienta de acercamiento, de interconexión y un modo también de apaciguar las partes que se encuentran enfrentadas y con el fin de transformar una situación conflictiva en una oportunidad tanto para la transformación como para el crecimiento interpersonal. Si analizamos la relevancia de la mediación como una estrategia para la mejora de la convivencia, resulta clave y necesario sentar las bases de lo que constituye una cultura escolar inclusiva, en la que existe una comunidad educativa que acoge, que colabora, que acompaña y que potencia la fortaleza, las potencialidades del alumnado por encima de sus fragilidades. La cultura escolar, por tanto, se configurará como ese eje central en el diseño de escuelas inclusivas, donde, donde tengan especial protagonismo los valores de convivencia, participación, equidad, respeto de la diversidad y la justicia social. Para concluir, cabe poner de relieve en esta ponencia la codocencia, como hemos comentado, como un modelo idóneo para atender la diversidad del alumnado, que puede tomar diferentes formas, desde la colaboración informal entre los docentes, a que exista una verdadera coordinación y planificación conjunta de la enseñanza, en cuanto también la mediación escolar se trata de una herramienta clave, muy efectiva, para fomentar la inclusión educativa y garantizar la convivencia, al involucrar a los alumnos y alumnas en el proceso de resolución de conflictos, ya que se les da voz y se les anima a participar activamente en la creación de soluciones y de acuerdos. Para finalizar, poner de relevancia que los profesionales de la educación que ejercen en ambientes inclusivos necesitan recibir una formación conjunta, una formación continua, también personalizada en estas materias, para garantizar espacios educativos de aceptación, de solidaridad y de respeto. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestra aportación al Congreso, que lleva por título Análisis del aprendizaje-servicio como estrategia educativa inclusiva en la formación inicial del profesorado. Las personas que la hemos realizado somos María José Alcalá del Olmo Fernández, la que les habla, Francisco José García Aguilera, Lourdes Aranda y María Inmaculada Jiménez Perona. Todos nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. En primer lugar, a modo introductorio, nos gustaría partir de una serie de consideraciones. Somos conscientes de que los sistemas educativos contemporáneos han sufrido importantes transformaciones a lo largo de los últimos años y que esas transformaciones se reflejan, por una parte, en la implicación activa de los estudiantes en los procesos formativos, que ocupan un puesto de gran protagonismo en la construcción de sus conocimientos y de sus aprendizajes, de la misma forma que el rol de los docentes también se ha modificado de forma considerable porque ejercen un rol de mediador y de guía durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esas transformaciones que han experimentado estos sistemas educativos contemporáneos, una de las cuestiones que también cabe resaltar es que a los aprendizajes actuales que debe conseguir el alumnado, que debe construir, se le concede una importante dimensión social y cívica, buscando fundamentalmente contribuir a la formación integral del alumnado, la configuración de su personalidad y a propiciar también los procesos de inclusión, no solamente a nivel social, sino también a nivel laboral. Para hacer todo ello realidad, para que esos aprendizajes adquieran esa perspectiva y esa dimensión cívica y social, resulta fundamental en las aulas recurrir a estrategias metodológicas mucho más activas, de corte activo, de corte innovador, que sean capaces de asegurar y de impulsar esa participación activa de los estudiantes en los procesos formativos y que consigan superar la dimensión magistral y tradicional imperante hasta ahora en la enseñanza.
Dentro de esos recursos metodológicos activos e innovadores, debemos destacar uno que en los últimos años ha cobrado gran fuerza y que incluso tiene un gran auge en la actualidad en las titulaciones de ciencias de la educación, buscando precisamente la excelencia académica y buscando también contribuir a la calidad de la enseñanza. Nos estamos refiriendo a la metodología del aprendizaje-servicio, que se revela como un recurso metodológico fundamental que permite que las aulas se abran a su entorno y que podamos establecer relaciones con los entornos comunitarios de tal manera que los estudiantes se impliquen activamente en proyectos de servicio desde una reflexión, un compromiso con la mejora y con la transformación social. Teniendo en cuenta estas cuestiones, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido revelar y poner en valor el potencial de la metodología del aprendizaje-servicio como una estrategia didáctica esencial para favorecer el desarrollo de competencias inclusivas durante el proceso de formación inicial del docente. Si realizamos una aproximación didáctica al aprendizaje-servicio y a qué relaciones tiene con la inclusión educativa, es fundamental que partamos de una cuestión esencial como la que estamos proyectando. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos el aprendizaje-servicio? Hablar de aprendizaje-servicio es, ante todo, hablar de una metodología educativa innovadora que representa una apuesta de los sistemas educativos contemporáneos por superar las metodologías magistrales para favorecer la implicación de los estudiantes en problemáticas y en conflictos reales detectados en entornos comunitarios. Constituye además una forma de abordar, desde un punto de vista didáctico, una serie de desigualdades sociales y económicas, de tal manera que lo que buscamos es que el estudiante desarrolle una serie de competencias cívicas y sociales y se comprometa con la transformación y con el cambio social. En los últimos años, de hecho, la metodología del aprendizaje-servicio, junto con otras metodologías activas, ha ganado un gran protagonismo en la educación superior, según la comunidad científica. Tal y como proyectamos en esta diapositiva, hay una aportación fundamental de un autor, en este caso Santos, que nos comenta que todo parece indicar que la formación universitaria debe replantearse para favorecer un aprendizaje auténtico, empleando enfoques formativos abiertos a la comunidad y a la sociedad, proponiendo metodologías activas a las que tradicionalmente se han venido utilizando. Es decir, que el aprendizaje-servicio es una apuesta por replantear y reformular los planteamientos didácticos, en este caso de la educación superior, para que el estudiante pueda implicarse activamente en experiencias ajenas al aula y que le permitan de alguna manera tomar conciencia de cuál es su rol desde la titulación que está ejerciendo, que está estudiando, para contribuir a la transformación y al cambio social. Dentro de algunas de las competencias y del potencial que tiene el aprendizaje-servicio en el contexto universitario, tenemos que destacar su relevancia para promover el desarrollo de competencias relacionadas con la inclusión educativa. Todo ello lo justificamos porque se trata de una metodología fundamental que permite que los estudiantes tomen conciencia de los distintos conflictos y de las distintas problemáticas sociales. Concretamente así se pueden trabajar valores que se relacionan con la justicia social y con la equidad, y de alguna manera también se trata de una metodología gracias a la cual no solamente se trabajan contenidos conceptuales, sino que también se trabajan habilidades sociales y emocionales que resultan fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Es una forma también de experimentar y de aprender sobre la heterogeneidad y la diversidad presente en nuestros entornos comunitarios y, por tanto, es una metodología esencial que ayuda a que los estudiantes tomen conciencia de que la diversidad es un valor inherente al ser humano, algo que nos nutre y nos enriquece y que, como tal, tiene que abordarse en las aulas universitarias. Situándonos ya en la formación inicial del profesorado y en general de los profesionales de la educación del siglo XXI, tenemos que destacar que la metodología del aprendizaje-servicio tiene el potencial de favorecer el desarrollo de una serie de habilidades esenciales para esos profesionales de la educación del siglo XXI, tales como son el liderazgo y el trabajo en equipo,
Al mismo tiempo también es una metodología que permite comprometerse activamente con la mejora y con la transformación social y permite además tomar conciencia de que el aula, en este caso de la universidad, tiene que abrirse a la realidad social y sus conflictos, trabajando en distintos contextos comunitarios en los que el alumnado puede desarrollar diferentes intervenciones socioeducativas buscando siempre la mejora de esos contextos y de esos entornos comunitarios. Y precisamente desde esa intervención socioeducativa se pueden emprender distintas acciones en las que el estudiante puede tomar un compromiso activo y una mayor sensibilidad hacia la diversidad, lo que nos permite argumentar que se trata de una metodología con gran valor para promover competencias cívicas y sociales, pero también competencias inclusivas. Por supuesto, para hacer realidad una experiencia de este tipo en el contexto universitario, es muy importante impulsar propuestas de formación docente en este tipo de metodologías activas e innovadoras. Todo ello en un contexto de cambio universitario como el que nos rodea, en el que lo esencial no es tanto formar en contenidos como formar en competencias. Ya sabemos que desde que se aprobó la Declaración de Bolonia y apareció el Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los principales desafíos de nuestras universidades es formar al alumnado en una serie de competencias que le permitan ser un buen ciudadano, pero también un buen profesional. Estas competencias reflejan la importancia que se concede a todo el proceso formativo del estudiante, a los aprendizajes que tiene que ir construyendo y también a su capacidad que debe de ir desarrollando de una forma progresiva para interactuar activamente con el entorno. A lo largo de todo este proceso, por supuesto, el docente no interviene como dentro de un rol magistral tradicional, sino que es más bien un acompañante y un guía que media todo ese proceso formativo. Y en este sentido, todo ello nos lleva a considerar que los profesionales de la educación del siglo XXI deben estar formados activamente en metodologías de corte innovador, como la que venimos presentando, el aprendizaje-servicio, puesto que es una posibilidad para propiciar el desarrollo de competencias cívicas y sociales y, por supuesto, también inclusivas. Como algunas conclusiones de nuestro trabajo, nos gustaría seguir insistiendo en la importancia de esta metodología para promover habilidades relacionadas con el liderazgo y el trabajo en equipo, que pensamos que son fundamentales para cualquier profesional en la actualidad. Pensamos también que es un modo de promover una serie de competencias relacionadas con la crítica y la reflexión que contribuyen también al desarrollo integral. Significa también una apuesta para poner en marcha todos los planteamientos que se derivan del paradigma inclusivo. Recordemos que en la actualidad contamos con una serie de objetivos de desarrollo sostenible promulgados en la Agenda 2030 y dentro de ellos aparece el objetivo número 4, que destaca la importancia de que los sistemas educativos se comprometan con una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para ello, el aprendizaje-servicio es una excelente oportunidad para trabajar esa inclusión. Pensamos también que constituye una estrategia didáctica esencial en los procesos de formación inicial de los docentes y que, por supuesto, facilitan un aprendizaje no solamente conceptual y teórico, sino más bien experiencial, práctico y significativo, con mucho más valor para poder tomar conciencia de los diferentes problemas y necesidades sociales y asumir compromisos y responsabilidades en su mejora. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a la espera de cualquier aportación que nos quieran comentar. Muchas gracias. En este apartado del simposio vamos a hablar de la asistencia personal de aula como herramienta didáctica para la atención a la diversidad del alumnado con trastorno del espectro autista desde un enfoque inclusivo. Este apartado ha sido realizado por el doctor Juan José Leiva Olivencia, Lucía María Parodi García, el doctor Antonio Matas Terrón y yo, Esther Polo Márquez. La atención a la diversidad es un objetivo prioritario para garantizar la calidad educativa. Sabemos que el alumnado con trastorno del espectro autista requiere una atención especializada y unos recursos específicos en el aula. Es por ello que la Federación de Autismo Andalucía llegó a un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para garantizar que este alumnado tuviera los recursos que necesitaban dentro del aula. Para ello, se creó la figura de asistente personal de aula, asistente de aula o también maestro sombra. Se considera un recurso eficaz para atender las necesidades del alumnado con TEA dentro del aula desde una perspectiva inclusiva.
En este estudio académico queremos analizar cuál es la percepción de los profesionales que están en el día a día en los centros educativos con estos asistentes de aula, viendo cuáles son sus funciones, el rol que desempeñan y cómo se acercan al acompañamiento del alumnado con trastorno del espectro autista. Este estudio forma parte de un estudio más global que compone mi tesis doctoral. El asistente personal de aula brinda apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente al alumnado con trastorno del espectro autista. Normalmente colaboran con los docentes del centro y también con la familia para favorecer los diferentes procesos inclusivos. Como se rigen por un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Federación de Autismo Andalucía, no son profesionales como tal, sino que son paraprofesionales que están a través de un voluntariado en los centros educativos. Esto genera controversia entre sus funciones y su nivel de profesionalización, porque aunque se comprueba que tengan unos estudios y una preparación para colaborar con el alumnado y establecerse en los centros escolares, no hay unas reglas comunes ni unas leyes comunes que corroboren cuál es su práctica educativa. Sí que tenemos ejemplos de otras figuras institucionalizadas en contextos similares, como por ejemplo en Francia o en Reino Unido, pero la bibliografía y los estudios en Andalucía son muy escasos sobre cómo es esta figura, y es por ello que creemos que es muy importante valorar las percepciones de los profesionales educativos que están con ellos en el día a día. La metodología que ha seguido este estudio de investigación se basó en el diseño de un cuestionario para conocer las percepciones de los profesionales educativos. Se cogió una muestra de 198 profesionales educativos que incluían docentes de educación infantil, docentes de educación primaria, docentes de educación secundaria y especialistas de atención a la diversidad, entre los que también había orientadores educativos. El 14,1% de los participantes fueron docentes de educación infantil, el 25,3% de educación primaria, el 18,2% de secundaria y el 42,4% de atención a la diversidad. Se realizó un análisis de la relación directa que tenían estos profesionales que participaron con los asistentes de aula, sabiendo que el 17,7% no han trabajado directamente con ellos, pero conocen sus funciones y han oído hablar a nivel teórico de lo que es un asistente de aula y cómo se establece. El 11,1% lo conocen por cuestiones externas al puesto laboral. El 30,3% han tenido un alumno con trastorno del espectro autista que ha tenido un asistente de aula en su clase, por lo que han trabajado en el día a día con ellos. El 39,4% han tenido asistentes de aula en su centro escolar, pero no en su clase directamente. Y el 1,5% han ejercido como asistentes de aula en otros momentos de su vida laboral. Se promovió también que entre los encuestados hubiera una variabilidad entre la tipología de centros en los que trabajaban. Había un 53% de participantes que trabajan en centros concertados, un 5,1% en colegios privados y en los centros públicos trabajan un 41,9% de los encuestados. Se eligió finalmente un instrumento que formara 32 elementos estructurados en 4 dimensiones. Estas dimensiones eran el rol de los maestros, de los asistentes de aula o maestros sombra, la función que desempeñan en la práctica, la relación que tienen con otros profesionales, con otros compañeros dentro del centro, con otros alumnos y también con los familiares y la identidad de lo que es el colectivo de asistentes de aula. Se validó este cuestionario a través de una prueba piloto y de su posterior análisis y finalmente se recogieron los datos definitivos y se analizaron con distintos software para poder procesar los datos. A través de los resultados podemos ver diferentes ítems. Se han seleccionado los más importantes y se ha realizado esta tabla para poder ver de forma gráfica cuáles son los resultados. Vemos que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que el asistente de aula es un acompañante para el alumnado con el que está. La mayoría lo considera un maestro más. Creen que tiene un papel de agente inclusivo. Y a la vez la mayoría está en desacuerdo con la afirmación de que generan dependencia. Sí que es verdad que hay discrepancias entre la similitud con otros profesionales, ya que muchas veces se colapsa un poco cuáles son sus funciones y no se sabe muy bien cómo se establecen, pudiendo colapsar con un maestro de audición y lenguaje, un profesional de pedagogía terapéutica o un profesional técnico de integración social, un PETIS. Como conclusiones,
vemos que los maestros sombras tienen un rol similar al de un maestro más del aula, que son acompañantes para el alumnado con trastorno del espectro autista, pero que no generan dependencia según los profesionales que han sido encuestados. Que los asistentes de aula forman parte del proceso de inclusión de estos alumnos, que tienen una influencia del contexto donde se encuentran, puesto que las respuestas no han sido únicas, sino que ha habido variabilidad, que no hay un consenso único sobre sus funciones y que se observa la necesidad de seguir investigando para poder comprender más cómo se establece esta figura en los centros educativos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias por la explicación de las diferentes ponencias en este simposio de educación inclusiva. Me gustaría agradecer, por supuesto, al Grupo ARIA de la Universidad de Granada, a todos mis colegas, amigos y amigas de la Universidad de Granada y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Yucatán por la oportunidad de participar en este 16º Congreso Internacional de Educación e Innovación, interconectando culturas y contexto educativo. Y, por supuesto, me gustaría agradecer a cada uno de los colegas que conforman este simposio y que son, además, amigos y amigas y excelentes profesionales de la educación inclusiva. Y todos ellos forman parte del grupo de investigación IDEI, el grupo que ya desde el año 2018 tiene un desarrollo intenso en su trabajo para la mejora de la calidad y la innovación y el desarrollo educativo inclusivo. Me gustaría, por supuesto, agradecer la participación y felicitarles de forma expresa a la doctora María José Alcalá del Olmo Fernández, a la doctora Lourdes Aranda Garrido, al doctor Francisco José García Aguilera, a la doctora María Inmaculada Jiménez Perona, al doctor Antonio Matas Terrón, que es el director del grupo de investigación, por dejarme la responsabilidad y permitirme el lujo de poder coordinar a este gran grupo de profesionales y mejores personas, a la compañera, a la doctoranda Lucía María Parodi García, a Esther Polo Márquez, también doctoranda del grupo de investigación, y por supuesto a la doctora María Jesús Santos Villalba, a la que quiero agradecer expresamente su trabajo también de apoyo técnico y en la gestión de muchas cuestiones que estamos llevando a cabo en este simposio. Y en definitiva, agradecerles a ustedes su presencia, su participación e interés por esta temática emergente, temática que estoy seguro que va a ser del agrado y interés de ustedes. Muchísimas gracias y hasta siempre.